Hola, muy buenas. Somos el equipo de investigación conformado por Héctor González, Ana María García y Diana Carolina González. Nuestro proyecto desarrolla un modelo de anonimización de datos sensibles. En este proyecto abordamos un reto clave en la actualidad: cómo proteger datos sensibles sin perder su valor para el análisis. Particularmente nos enfocamos en entornos clínicos donde la información no solo es valiosa, sino altamente crítica. Nuestra propuesta consiste en el desarrollo de un modelo de anonimización basado en inteligencia artificial capaz de generar datos sintéticos que preserven la utilidad analítica, pero reducen significativamente el riesgo de identificar a una persona real. A continuación, les explicaremos el problema, el modelo propuesto y los resultados obtenidos. Bien, problema de investigación. El problema de investigación, para poderlo entender, en la relevancia de este proyecto es importante partir del problema. Actualmente, las bases de datos estructuradas contienen información altamente sensible, especialmente en sectores como el de la salud, donde se manejan datos clínicos de pacientes. El primer desafío es la protección de estos datos. Las organizaciones, digamos que almacenan grandes volúmenes de información personal que requieren mecanismos robustos de seguridad. Sin embargo, el problema no termina allí. Incluso cuando los datos son anonimizados mediante técnicas tradicionales, existe un riesgo de reidentificación. Es decir, un individuo puede volver a ser identificado al cruzar información con otras fuentes disponibles. Esto pues representa una vulnerabilidad crítica. Finalmente, en el contexto clínico, la privacidad no es solo una buena práctica, sino un requisito legal y ético. Proteger la identidad del paciente es fundamental para garantizar la confianza en los sistemas de información. Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar soluciones más avanzadas como las basadas en inteligencia artificial. Objetivo del proyecto. A partir del problema identificado, definimos el objetivo de nuestro proyecto. El objetivo general es desarrollar un modelo de anonimización basado en inteligencia artificial que logre un equilibrio entre la privacidad de los datos y su utilidad analítica en entornos clínicos. Este objetivo se apoya en tres pilares fundamentales. El primero sería la privacidad. Buscamos garantizar que los datos generados no permitan identificar a ningún individuo real. El segundo sería la utilidad. No basta con proteger los datos, también deben conservar sus propiedades estadísticas y correlaciones para que sigan siendo útiles en el análisis y modelos de inteligencia artificial. Y el tercer pilar sería la viabilidad. Es decir, que el modelo no solo funcione en teoría, sino que pueda implementarse en entornos reales del sector salud. En conjunto, estos tres elementos definen el enfoque de nuestra solución. Bien, ahora pasamos al núcleo de la solución, del modelo de inteligencia artificial. Utilizamos CityGAN, que es una red generativa diseñada específicamente para trabajar con datos tubulares, como los que se encuentran en las bases de datos clínicas. Este modelo aprende la distribución de los datos reales y genera nuevos datos sintéticos que mantienen sus características, pero sin replicar los registros originales. Funciona mediante dos componentes principales: un generador que crea datos sintéticos y un discriminador que intenta distinguir entre datos reales y datos generados. Ambos modelos compiten entre sí, lo que permite mejorar progresivamente la calidad de datos generados. Ahora bien, para reforzar la privacidad, integramos privacidad diferencial. Esto consiste en añadir ruido matemático controlado durante el entrenamiento con el fin de evitar que el modelo memorice información específica de individuos reales. Adicionalmente, pues evaluamos otros enfoques como autoencoders y aprendizaje federado, pero Sirligan demostró mejor desempeño en la preservación de correlaciones entre variables, especialmente en datos tubulares clínicos. Por esta razón, fue seleccionado como el modelo principal de nuestra solución. Bueno, dando continuidad con el pipeline del proceso de anonimización, para entender cómo funciona la solución en la práctica, es importante ver el flujo del proceso completo. Todo inicia desde el dataset original y en este caso datos clínicos reales en el conjunto del SU. A partir de allí pasamos a la etapa de preprocesamiento, que es la limpieza y codificación y normalización a valores numéricos.
Esta etapa es clave porque garantiza que el modelo pueda aprender de forma correcta y estructurada los datos. Luego se realiza lo que es el entrenamiento del modelo utilizando el CTGAN con privacidad diferencial. Aquí el modelo aprende la distribución de los datos mientras se protege la información sensible mediante la adición del ruido controlado. Una vez entrenado el modelo, entramos a lo que es la fase de generación, donde se produce un nuevo conjunto de datos sintéticos que mantiene una distribución similar a la de los datos originales. Finalmente, estos datos son evaluados mediante unas métricas de privacidad y utilidad para validar que cumplen con los objetivos del proyecto. De esta manera, cada etapa contribuye al proceso para garantizar que los datos generados sean útiles, pero que no vayan a comprometer la privacidad de los individuos. En cuanto a la metodología de la investigación, desde el punto de vista metodológico, nuestro proyecto se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo enmarcado por la paradigma de Science Research. Este se centra en la creación de soluciones tecnológicas que responden a problemas reales y que son evaluados de forma rigurosa. En este caso, no solo analizamos el problema de la anonimización, sino que diseñamos y validamos nuestro modelo basado en la inteligencia artificial. El enfoque cuantitativo nos permite medir el desempeño del modelo utilizando métricas estadísticas que son reproducibles e incomparables. El proceso metodológico se estructura en 5 fases. Primero, la identificación del problema, donde analizamos el riesgo de reidentificación en datos clínicos. Segundo, la revisión del estado del arte, donde evaluamos las técnicas tradicionales y modelos basados en inteligencia artificial. Tercero, el diseño del modelo seleccionado, CTGAN con privacidad diferencial como arquitectura principal. Y cuarto, la construcción del prototipo implementado en Python con librerías como SDB, Pandas y NumPy. Finalmente, la evaluación, donde medimos el equilibrio entre la privacidad y la utilidad sobre el dataset. Este enfoque metodológico garantiza de que la solución propuesta no solo es funcional, sino que también es validada científicamente. Ahora avanzamos con más detalle el tema de la evaluación del modelo con la compañera Diana. En esta etapa vamos a validar el modelo propuesto, donde se definieron las métricas que permiten evaluar tanto la privacidad como la utilidad de los datos sintéticos. La primera métrica es el riesgo de reidentificación. Esta mide la probabilidad de que un individuo real pueda ser identificado a partir de los datos sintéticos. Nuestro objetivo es que el riesgo sea lo más bajo posible. Y la segunda métrica es la divergencia estadística. Aquí comparamos las distribuciones de los datos reales frente a los sintéticos, utilizando medidas como la divergencia de Kullback, Leibler y Jensen-Chan. Esto nos permite verificar qué tan similares son ambos conjuntos de datos. La tercera métrica corresponde a las correlaciones. Se analiza si las relaciones entre las variables presentes en el dataset original se conservan en los datos generados. Esto es fundamental para mantener la validez analítica. Finalmente, evaluamos el desempeño analítico y entrenamos modelos de Machine Learning con datos sintéticos y evaluamos su rendimiento sobre los datos reales. Eso nos permite validar si los datos generados son realmente útiles para tareas predictivas. En conjunto, estas métricas permiten comprobar que el modelo logra un equilibrio entre privacidad y utilidad de los datos. Frente al tema de instrumentos y técnicas, para el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes instrumentos y técnicas que permiten implementar y evaluar el modelo de forma práctica y reproducible. En primer lugar, se utilizó un dataset clínico, el CU, que contiene información de pacientes con miles de registros estructurados en unidades de cuidados intensivos. Este dataset fue la base para entrenar el modelo y validar los resultados. En cuanto a las herramientas de procesamiento, se trabajó con Python, Pandas y NumPy, utilizando librerías como Pandas y NumPy, que son para la limpieza y transformación y análisis de datos tabulares. Para la generación de los datos sintéticos se utilizó CTGAN a través de la librería CDB
que permite modelar las distribuciones complejas en datos estructurados. Finalmente, se aplicaron técnicas de análisis estadístico para comparar los datos reales con los datos sintéticos, evaluando las métricas como la divergencia, las correlaciones y el desempeño en modelos de Machine Learning. Por otro lado, tenemos la etapa de procedimiento experimental para validar el modelo en la práctica. Se define un procedimiento experimental estructurado en 4 etapas. Tenemos el entrenamiento con datos reales como primera etapa, el modelo donde el modelo set de GAN aprende la distribución del dataset clínico y el CU previamente procesado. En la segunda etapa, tenemos la generación de los datos sintéticos. A partir del modelo ya entrenado, se crea un nuevo conjunto de datos que replica las características del original, pero sin contener información real de los pacientes. Y en la tercera etapa tenemos la comparación de los datasets, donde se analizan las distribuciones, correlaciones y estadísticas descriptivas entre los datos reales y los sintéticos para evaluar su similitud. Finalmente tenemos la cuarta etapa, que es la validación del modelo. Aquí se aplican métricas de privacidad y utilidad para determinar si el modelo cumple con los criterios establecidos. Este procedimiento permite asegurar que el modelo no solo funciona teóricamente, sino que ha sido probado y validado en un entorno experimental controlado. Por último, tenemos las conclusiones y los aportes que demuestran que es posible utilizar inteligencia artificial para anonimizar datos sensibles sin sacrificar su utilidad estadística. En primer lugar, se evidencia que la integración de modelos generativos como CTED-GAN con privacidad diferencial permiten proteger la información, evitando la identificación de individuos reales. En segundo lugar, se valida la viabilidad del modelo en entornos reales, especialmente en el sector de la salud, donde el manejo de datos sensibles es crítico. Además, el modelo propuesto aporta el campo de la privacidad de los datos al ofrecer una alternativa más robusta frente a los métodos tradicionales de la anonimización. Dentro de los hallazgos claves tenemos los siguientes, donde los datos sintéticos generados se conservan las correlaciones estadísticas necesarias para el análisis y modelos de Machine Learning. Al mismo tiempo, el riesgo de reidentificación se reduce significativamente, logrando un equilibrio efectivo tanto en privacidad como en utilidad. En conclusión, este trabajo demuestra que la inteligencia artificial no solo permite proteger los datos, sino habilitar su uso seguro en procesos analíticos. Proteger datos ya no es suficiente, ahora debemos hacerlos sin perder su valor, es decir, su utilidad estadística para hacer los diferentes análisis correspondientes. Muchísimas gracias.